Queridos hermanos, iniciamos hoy nuestro día. Ahora comenzamos con el libro del Génesis. Estamos en el capítulo 19, del 15 al 29. El Señor que hace llover azufre y fuego sobre esta ciudad. Ayer hemos comenzado esta historia, ¿verdad?, de Sodoma principalmente. Abraham en ese ping-pong, allá bañan de Yaran de Jerusalén, la vino 50, o vino 40, o vino 30, o vino 20, a pesar de hoy. Pero iba a ver con allá esa tajina que viene azufre y fuego sobre el Sodoma. Quiere decir que no yuhumo ahina la eco potimía con abutebe lleva. Entonces el Señor lastimosamente tiene que destruir esta ciudad por tanta corrupción. Aniquenalañan de la la tanta corrupción que al final nos estamos autodestruyendo. Dicen aquellos días los ángeles apuraron a Lot, dale, anda, toma a tu mujer y a tus 2 hijas para que no perezcan por culpa de la ciudad. Abraham madrugó y se dirigió al sitio donde había estado con el Señor. Miró en dirección a Sodoma y Gomorra, toda la extensión de la región baja, y vio una humareda que subía del suelo, como el fuego de un horno. Así que cuando Dios destruyó las ciudades de la región baja, se acordó de Abraham y libró a Lot de la catástrofe con que arrasó las ciudades donde él había vivido. Entonces, a ver, siempre en estos 2 días ya estamos viendo sobre la cuestión de la corrupción, pero sobre todo de que nosotros somos responsables de nuestra ciudad, somos responsables de nuestra vida, somos responsables de nuestra familia, somos responsables de cualquier sociedad. Quiere decir que la corrupción entra por nosotros. Pero aquí está el Señor, ¿verdad?, por una parte, que nos avisa, o ungo, he ingo, ¿será que le voy a esconder a este hijo mío? Siempre peñan de yaras y bañan de jaque, vea la famosa shaquejina. Entonces peña tendré que nacer el cuera, porque si no, vamos a autodestruirnos, nos está diciendo el Señor. Y por eso que Abraham también como pontífice, intermediario, intercede. Pero al final parece que no hay caso. Dañas en Dusei, dañas en Duyoyei. Entonces la ñande ya esa ponen esa página la ñande ciudad, esa página la ñande sociedad. Porque muchas veces no queremos escuchar la palabra de Dios, no le queremos escuchar al Señor. Y seguimos con lo mismo. Y entonces nunca podemos salir. Y claro que después dice, lo único que cae sobre nosotros es el azufre y el fuego. Pidamos al Señor que podamos escuchar sobre todo su voz y que tengamos y pongamos en práctica en este tiempo de arrepentimiento, pongamos en práctica eso el Señor que nos pide para poder salir de toda corrupción. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.